a los principios republicanos y democráticos de gobierno. El pueblo reunido en una plaza debe tener la capacidad para acceder a la información, pero también adquirir conciencia colectiva respecto a la vulneración de los derechos y de las garantías constitucionales. Por eso, la Constitución Nacional en la República Argentina nos dice: no, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad de las provincias que lo componen y en virtud de los pactos preexistentes allí vamos a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, proveer al bien común, promover el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este bendito suelo argentino. En nombre de la democracia, en nombre de la Constitución, en nombre de las leyes y en nombre de la República, aquí estamos. Por eso nos parece muy importante hacer una exposición breve, porque también nosotros creemos que ustedes, como pueblo y como sujetos actuantes de nuestra nación, deben inexorablemente participar democráticamente. Queremos escuchar a nuestro pueblo, queremos estar con nuestro pueblo, queremos acompañar el sentir de nuestro pueblo y queremos ser la voz de nuestro pueblo. Por eso yo me anoté efectivamente algunos puntos que son esenciales. Nosotros necesitamos hacer frente a la prepotencia oficialista. Necesitamos hacer frente a la vulneración de los derechos y necesitamos hacer frente al quiebre de la garantía constitucional. Por eso yo quería hacer mención, primero en una breve descripción del escenario internacional y después ahondar profundamente en las decisiones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, los efectos y las consecuencias que esto tiene para la República y para nuestra provincia. En primer lugar, quiero transmitir que nosotros desde el justicialismo tenemos que hacer, y junto a los movimientos sociales y los demás partidos políticos que conforman el Frente Amplio desde el punto de vista social, tenemos que hacer valer nuestra voz en el mundo. Recién hay un informe contundente de una organización no gubernamental que se llama Oxfam. Ox por precisamente el origen en Oxford, Inglaterra. Se propaga por 94 países del mundo, pero dice una verdad que nos eriza la piel. 62 personas en el mundo, escuchen bien, 62 personas en el mundo, los más ricos del mundo, 53 son hombres y tienen la misma renta, los mismos ingresos que 3.600 millones de personas en el resto del planeta. No puede ser que podamos vivir en un mundo tan injusto en donde 62 personas tienen lo mismo que 3.600 millones de personas. Esto también determina una posición. 7.600 billones de dólares están depositados en paraísos o guaridas fiscales sobre la base de la evasión de las firmas multinacionales en virtud de las políticas impositivas de los países, lo cual conspira contra el bienestar del pueblo. Porque cuando se evade un impuesto hay menos recursos para salud, educación, vivienda, trabajo y equidad social para garantizar inclusión y desarrollo. También es necesario advertir que nosotros tenemos un mundo no solamente injusto, lo cual genera injusticia social. La injusticia social a nivel planetario exige una voz
política y social que condene claramente esta tendencia. Nos estamos quedando con un planeta injusto y desigual, pero también ambientalmente insustentable. Por eso estamos generando para las nuevas generaciones un mundo desigual, un mundo planetariamente insustentable. Necesitamos que la democracia implique la expresión del pueblo, que el pueblo adquiera conciencia de sus derechos para la garantía de su ejecución. Y tenemos que ser capaces de hacerlo desde la política, porque muchas veces, y casi siempre, desde el neoliberalismo o desde las usinas de las corporaciones económicas, pretenden atentar contra la democracia y garantizar efectivamente una oposición a la política, diciendo que la política es lo malo, cuando en realidad la política debe ser la esencia en la garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por eso, hoy tenemos un mundo que experimenta una caída extraordinaria. Yo sé que algunos números aburren, pero es bueno tenerlos en cuenta. Nosotros entre el año 2003 y el año 2008, la economía mundial crecía a casi 5,5% por año. Después hubo una caída extraordinaria a través, ¿se acuerdan de la gran crisis financiera, de lo que se denominaba hipotecas subprime, la caída de Lehman Brothers y los grandes bancos de inversión de Estados Unidos? Eso originó una caída del 0,5% del Producto Interno Bruto en el año 2009. Después crecimos 2010 y 2011 por acción coordinada de los gobiernos que tomaron la responsabilidad de una crisis similar a la Gran Depresión de 1929. Pero después el mundo empezó a caer nuevamente en virtud de que las causas estructurales de la crisis financiera no se habían resuelto y no se resolvieron. Hoy el mundo crece al 2,2-2,3% anual, pero lo más grave es que cae precisamente la principal potencia emergente, China, que antes crecía 14%, 13%, 10,2%, ahora 6%. Pero no fue casualidad, fue parte de una decisión geopolítica de carácter estratégico impulsado por la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. El precio del petróleo era de $130 y hoy es de 23 a 26 dólares en Venezuela. Un país que tiene el principal nivel de riqueza dependiente de su petróleo y de su gas, cuando cae este nivel de ingresos, por más competente que sea el gobierno, no puede resolver una crisis. En el caso de Rusia, en el año 2014 y 2015 se desata una crisis también profunda. Rusia tenía un superávit de balanza comercial de casi 220.000 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque el 70% lo genera los recursos de gas y petróleo en virtud de su riqueza. Pero si Rusia fue afectada, ¿cómo no va a estar afectado Ecuador? ¿Cómo no va a estar afectado Bolivia o Venezuela o la Argentina? Por eso hay que pensar que precisamente Estados Unidos lo que hizo fue exportar su crisis. Financió casi 800.000 millones de dólares, 800.000 millones de dólares, que si se hubiesen aplicado a un programa de desarrollo para el resto del mundo, no hubiésemos tenido los problemas de migración, de exclusión, de pobreza y de desempleo que afectan a más de 50 millones de personas en el planeta. Entonces, tenemos que pensar que para Rusia eso significó devaluación del 126% del rublo y un problema serio en la tasa de crecimiento mundial, como China, como Rusia, y efectivamente han caído los países emergentes, que eran la esperanza de lograr una unidad de todo el resto del planeta para generar una tasa de crecimiento, expansión y mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto es lo que ha ocurrido y no fue una imposición, como dicen, de mercado, fue una decisión geopolítica de la principal potencia del mundo, que hizo un acuerdo para bajar el precio del petróleo, para bajar el precio de la minería, para bajar el precio de los commodities, para bajar el precio de los bienes que exportan nuestros países, que generan la riqueza necesaria para potenciar la base industrial y la generación de empleo de carácter sustentable.
Muchos países, como la República Argentina, tomó las precauciones, defendió el consumo popular, fortaleció la demanda agregada, garantizó un rol del Estado para la protección social de 15 millones de personas en la República Argentina. Ese sistema de protección social nos salvó del efecto cíclico de la crisis mundial. Pero ese es el Estado que nosotros tenemos que defender. Esos son los derechos que los argentinos tenemos que defender. Los derechos a la asignación universal por hijo, a la asignación universal por embarazo, a la jubilación anticipada, al plan Progresar, a la inclusión de nuestros hermanos y hermanas para garantizar no solamente un ingreso, sino también la inclusión social educativa, el acceso al derecho a la salud. Siempre es necesario observar y mejorar, porque no todas las cosas se hacen tan bien como para decir que no hay errores, sino muy por el contrario. Tenemos que aprender de los errores para mejorar, pero también es necesario advertir lo mucho y bien que se hizo en términos de reivindicación legítima de esos derechos. Por eso creo que es muy importante este mensaje desde el punto de vista de la política internacional. Y este mensaje es muy preocupante hoy, cuando se da un foro mundial como Davos. Argentina no había concurrido en los últimos 13 años. En realidad no ha concurrido porque eran esos centros en donde pretenden dar lecciones del más rancio neoliberalismo para decirle a los líderes del mundo qué es lo que tienen que hacer para aumentar la tasa de ganancias de las personas que lo financian. Y en realidad lo que es necesario advertir es que detrás de esto se ha escondido una decisión, que es volver a las entrañas del Fondo Monetario Internacional con el objeto de seguir siendo una república dependiente de la imposición y del estado de la política. Nosotros queremos ser muy francos. A mí me ha tocado, junto a Axel Kicillof, estar en la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa de Sauípe, en Brasil. Y nosotros hablamos obviamente con el responsable del Fondo Monetario Internacional y le expusimos nuestra posición. Nosotros no tenemos ningún problema en garantizar la provisión de un sistema de información estadística, pero no vamos a aceptar el tutelaje del Fondo Monetario Internacional, porque la República Argentina, cada vez que fue tutelada por el fondo, lo único que hizo fue generar pobreza, exclusión, desempleo y desindustrialización que destruyó los cimientos de la República. Y en ese sentido, creo que es necesario que todos tengamos una posición muy clara. Aquí se dice por parte de los voceros calificados del gobierno que es la mejor decisión, que no tenemos nada que ocultar al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tampoco no teníamos nada que ocultar. Lo único que le queríamos ocultar es precisamente la virome que tienen todas las veces para imponer las políticas que generan planes de ajuste que terminan perjudicando al pueblo. Entonces, lo más preocupante es que si vamos a Davos para arrodillarnos con el Fondo Monetario Internacional y a pedir 60.000 millones de dólares, luego de 12 años y medio de feroz desendeudamiento y de ruda negociación con los acreedores externos y también de repudio ante los fondos buitres, entonces no podemos quedar impávidos, queridos vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas de la provincia del Chaco. Nosotros no podemos aceptar que efectivamente existan imposiciones de esta naturaleza. Ustedes se imaginan que cuando se inició el gobierno de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, nadie podía creer que de 100.000 millones de dólares de deuda, 76.000 millones de dólares hayan sido de descuento. Es decir, el ajuste no lo pagó el pueblo argentino, el ajuste lo pagaron los especuladores que tenían bonos que sabían de imposible cumplimiento en virtud del endeudamiento que se había adquirido. Y nosotros nos opusimos claramente a la imposición de los fondos buitres, porque nosotros no vamos a aceptar que alguien
que no participó en la provisión de fondos, porque el prestigio para ellos, es decir, que ellos hablen bien de nosotros, significa pagarle tasas usurarias, pagarle comisiones salvajes, garantizar reestructuraciones de deuda que en definitiva condicionen las futuras generaciones de argentinos. Que no cuenten con nosotros, no somos su mercadería para el marketing, porque no vamos a aceptar el sistema financiero internacional. Que el sistema financiero internacional sea la garante de los mecanismos de imposición. Y acá también quiero decir lo que siempre digo y lo voy a resaltar. Acá siempre se habla de narcotráfico y de lavado de dinero. Y siempre se pretende asociar a la política con eso a nivel nacional e internacional. Pero es bueno una vez por todas denunciar lo que ocurre. El primer país consumidor de drogas en el mundo se llama Estados Unidos. El segundo Europa. El tercero Brasil. Ese primer país del mundo es el primer lavador de activos financieros del mundo. Es el primer país que garantiza precisamente en todos los lugares la existencia de guaridas o paraísos fiscales para ocultar y evadir impuestos, que son 7.600 billones de dólares en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Precisamente, si ellos son tan eficaces y tienen tantos organismos tan eficaces para combatir el narcotráfico, ¿por qué no lo combaten fronteras adentro? Así no tienen que agarrar sus agentes de la CIA. Promueven guerras de guerrillas afuera y generan el dinero sucio adentro, porque el dinero sucio finalmente es el financiamiento de la carrera armamentista, que nunca se habla. 52% del presupuesto de defensa del mundo pertenece a la primera potencia del mundo, Estados Unidos. 7% en la segunda. Nosotros tenemos que ser capaces de interpretar eso. La carrera armamentista lo que genera es la necesidad de conflictos. En 6.000 años de historia en el mundo, 50 no hubo guerra, siempre hubo guerra, y motorizados precisamente por aquellos fabricantes que garanticen a través de la industria armamentista los conflictos a perpetuidad, precisamente para garantizar muertes, para garantizar exclusión. Y muchos se sollazan cuando existen migraciones de gente que llora porque no tiene para comer en países que son devastados o destruidos por agentes externos. Por eso es muy bueno ver estos casos en el mundo para tener una clara dimensión respecto a lo que nosotros somos. La República Argentina es un país que no tiene conflictos étnicos, ni raciales, ni religiosos, pero sí tenemos discriminación alevosa. Sí tenemos unitarismo porteño y centralista. Sí tenemos una visión de exclusión. Nosotros, los cabecitas negras del norte argentino, siempre tenemos que rendirle pleitesía a aquellos cabecitas blancas educadas en las universidades extranjeras, pero que no tienen el sentir popular de lo que representa la esencia. Por eso yo quería transmitir claramente que esto es lo que ocurre a nivel nacional, a nivel internacional, pero también que se hagan cargo alguna vez de las atrocidades que cometen en el mundo. Tenemos en Siria más de 20 millones de personas, 9, casi 10, la mitad del país que se ha ido en virtud de migraciones por los niveles de confrontación interna a partir de guerras fratricidas promovidas por las grandes potencias y principalmente por la principal potencia del mundo. Entonces, tenemos que ser capaces de afrontar que el sistema financiero internacional es especulativo, que de cada dólar de la economía real en el mundo, 6 es economía especulativa de derivados. Eso es especulación salvaje, es un sistema financiero que corroe las entrañas mismas del progreso de la humanidad. Por eso quiero ahora referirme a las decisiones del gobierno de Mauricio Macri. Y traje un papelito porque si no me olvido. Entonces, quiero plantear la primera decisión. Es absolutamente injustificable que un presidente de la República que
estuvo en todas las plazas, en todas las provincias argentinas, comprometiéndose a construir república y democracia, promueva a partir y en el uso de las atribuciones constitucionales del artículo 99 de la Constitución Nacional, que son las atribuciones del Presidente de la Nación, e invocando el inciso 19, pretende designar en comisión a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, vulnerando el decreto 222 del año 2003. Y principalmente que eso es perfectamente factible en una democracia o en el funcionamiento adecuado de las instituciones de la República. Creo que es absolutamente, efectivamente, se ha implementado en este tiempo. No es posible aceptar ya se arregló.